Este panel, quiero gritar, este panel fue denominado Vigencia del Cártel y del Grupo de Investigación en Tiempos Actuales. Fueron invitadas María Cristina del Villar, Aurora Fabre y Alejandra Rodrigo. En primer lugar, María Cristina del Villar. Bueno, con este, ¿no? Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, titulé este trabajo Testimonio de la lectura de recortes de una historia. Agradezco a Esther Mano y a María Esther Girao, que en diferentes momentos me cursaron la invitación para este cártel. También quiero agradecer a Alejandra Rodrigo y a la comisión directiva por sostener en acto este espacio de trabajo que es un modo posible de hacer escuela. Esta invitación me permite, en una nueva vuelta, saldar una vez más la deuda simbólica que tengo para con la escuela, en tanto sujeto y analista. Los que me conocen saben de mi gusto, no solamente por la historia argentina, en la investigación sobre los diferentes personajes de la misma, de los sujetos de esa historia, leer sus textos como material clínico, sino también conocer y leer la historia de nuestra escuela. Leer el discurso que nos atraviesa cada vez me permite avanzar en mis interrogantes. Por ello, en esta ocasión, retomé un trabajo presentado en las jornadas 20 años de escuela, para hacer una lectura del mismo haciendo una diferencia. Decía en ese tiempo: el acta de fundación de la Escuela Freudiana de París nos dice que el cártel es el órgano de base de las escuelas lacanianas. Nosotros, en las actas de refundación, escritas en 1985, decimos que la estructura de la escuela funcionará de forma carterizada. Una comisión directiva, carteles de dirección y la condición para pertenecer como miembros de la misma es por lo menos trabajar en un cártel. Este es uno de los puntos de las actas. ¿Cuál era la condición de nuestra escuela por la cual en la refundación se llevó a disolver los grupos de trabajo y se cartelizó? ¿Por qué hoy nuevamente apostamos al cártel? ¿Qué implica y en qué momento retornó el significante grupo y se armaron los grupos de investigación? En principio podemos decir que por su estructura el cártel es lo opuesto al soliloquio. Es un efecto de discurso y un modo de ubicarse ante lo real. De 4, 5, como máximo 6 integrantes y un plus-un. Cada uno de los integrantes tiene un interrogante que lo sostiene en su investigación y cuando hay obstáculos en la tarea se convoca al plus-un, que con su lectura ayuda a disolverlo para que el trabajo se relance. Se inscribe en la escuela. A los 2 años se espera que los integrantes tengan un producto propio, a ser leído en las jornadas de carteles de investigación y grupos de investigación. No es obligatorio y cada uno tendrá su producto acorde a su tiempo subjetivo. A veces, después de un tiempo, concluirá el mismo. Y hoy, Cristina Calcagnilli nos recordó en acto otro punto fundamental para los carteles y estas jornadas: hacer una lectura clínica, una lectura de lo sucedido en ese cártel, no como terapia de grupo, sino ver qué es lo que sucedió, qué es lo que produjo y permitió el avance de la tarea. Cártel que intenta barrar los efectos de masa imaginarios. Escribirlo en la escuela implica un acto simbólico que dice de la falta. El discurso que se produce allí relanza el interrogante de cada uno.
Sabemos que el cártel y la entrada a la escuela no garantizan ni la permanencia en la misma, ni la producción, ni la autorización, ni el pase, ni la nominación, ni el reconocimiento de los miembros entre sí y por los otros. Entonces, ¿por qué apostar aún en nuestra escuela como uno de los órganos de base al cártel, junto con el pase y la nominación de AME? Al decir aún, digo de un goce atravesado por la castración, de la falta estructural que dice que se siga, que se pulse aún. Por ello, los grupos de investigación. En los tiempos de la refundación de la escuela, uno de los sentidos del cártel era poner en acto un trabajo en común que por momentos se encontraba totalmente detenido. Tiempos en los cuales una enunciación superyoica parecía decir que para ser miembro de la escuela había que saberse toda la teoría. Renegación de la falta que retornaba en lo real, haciendo síntoma en las nominaciones y en el lazo social entre los analistas. Los grupos de trabajo en los tiempos de la fundación era el modo de reunirse a trabajar. Ellos, en vez de propiciar la investigación, el desarrollo del psicoanálisis, se habían convertido en francos espacios de competencia imaginaria. Eran otros tiempos subjetivos de los analistas de la escuela. Ya han pasado más de 50 años. Es por ello que la refundación y su propuesta de carterización dieron nuevos aires para los ya miembros, así como para aquellos que en transferencia con la escuela aún no se sentían y no se sienten en condiciones de ser adherentes o miembros aún. Carteles de investigación, grupos de investigación. Significante que se repite, investigación. Aquí se abre un nuevo interrogante. ¿Qué implica investigar en psicoanálisis? No es casual que en ambos, tanto en carteles como en grupos, esté ese significante. Para el psicoanálisis, investigar hace a la subjetivación. En tiempos instituyentes del estadio del espejo, como a lo largo de la infancia del sujeto y luego en la vida, investigar permite la basculación de la posición, alienación, separación. Permite identificarse, pero también abrir a la interrogación. Si el deseo del otro primordial está en juego allí, abriendo al nombrar para, habilita al niño a preguntar al otro, respondiendo a su demanda, pero también interrogando eso que se investiga, se subjetiviza. Si retomamos la historia de los tiempos de la fundación a la refundación, podemos decir que el significante grupo quedó reprimido y renegado, teniendo como efecto el retornar en lo real de la escena de la escuela, ya en tiempos de la refundación, hace más de 20 años, como grupos de miembros que se juntaban en ella a leer seminarios, donde nuevamente se producían efectos imaginarios de rivalidades y competencias entre los diferentes grupos, y sin inscripción de carteles. El cártel, transmitido por una enunciación superyoica para algunos, para otros que ya habían vivido más de una vez la experiencia y necesitaban otros espacios de intercambio en el lazo social, nos llevó en ese tiempo al cártel de dirección de entrada y permanencia, del cual formaba parte, a hacer una lectura de la permanencia, a leer que faltaba crear un nuevo dispositivo, así como repensar la enunciación de cómo transmitir y propiciar la inscripción de carteles de investigación desde el deseo. Es así como se retomó el significante reprimido y renegado grupo. Se agregó investigación, dándole una legalidad. El que propone la investigación presenta un proyecto con un tema ya trabajado por él
y con trabajos presentados en lugares con transferencia de la escuela, lacanoamericano, lugares de convergencia, jornadas en la escuela o instituciones amigas. 3 trabajos por lo menos. Inscribirlo en la escuela. Los que forman el grupo de investigación, que no son miembros de la escuela, deben realizar un pago por los mismos, no los miembros. La duración de estos grupos de investigación es de 2 años y se propicia que el producto presentado a partir de esos 2 años de trabajo sea en la escuela en estas jornadas. En relación a los carteles, puedo dar un testimonio que he atravesado. Cada vez que he tenido dificultad en el lazo con algún integrante de un cártel, un obstáculo en la tarea, la lectura del plusá o mi propio malestar, me llevó a trabajarlo en mi análisis, conmoviendo fijezas gozosas, conmoviendo mis fantasmas, permitiendo ubicarme de otro modo en la escena para hacer avanzar mi interrogación, mi investigación, permitiéndome el enunciarme de otra manera. Y también me relanzó de otro modo en el lazo con mis compañeros de cártel. Por todo esto puedo decir que el cártel me hizo de bisagra entre el análisis en intención y en la extensión de lo que es el discurso del psicoanálisis en su desarrollo en la comunidad. Hoy podemos decir, en una lectura a posteriori, que hemos avanzado en nuestra casa. No son los tiempos de los grupos de trabajo, donde las rivalidades imaginarias no permitían avanzar en la tarea. El cártel de investigación, los grupos de investigación son dispositivos que intentan barrar los excesos gozosos y los efectos imaginarios. El cártel, por su misma estructura, pensado al modo del nudo Borromeo, intenta poner vallas al saber como poder. La escuela intenta desplegar hasta el límite de lo posible la diferencia entre el significante del sujeto y la letra que lo causa, tanto en la clínica como en la teoría psicoanalítica, dice nuestra acta de refundación. Al citar esto, me autorizo a decir que entre los significantes que lo causan, puedo nombrar al cártel como órgano de base de la escuela, a partir de la refundación, y articulado al psicoanálisis en intención y al psicoanálisis en extensión, o sea, al pase y a la nominación. Para desplegar esto fui al diccionario y busqué el significado de la palabra órgano. Nos dice allí: instrumento de viento, parte del cuerpo animal o vegetal que ejerce una función. Lo que es instrumento medio para realización de algo. En las máquinas, aparato elemental que transmite o guía un movimiento. Órgano transmisor. Periódico portavoz de un grupo. Si tomamos una o varias de las acepciones del diccionario, por ejemplo, la que nos dice parte del cuerpo animal o vegetal que ejerce una función, lo que es instrumento medio para la realización de algo, o esta otra que nos dice periódico portavoz de un grupo, desde una lectura psicoanalítica podemos articular lo siguiente. Un órgano, por estas definiciones del diccionario, en principio, son en relación al cuerpo. Y para el psicoanálisis, el cuerpo es en relación al encuentro de éste con la palabra, con lo significante que lo precede. O sea que para nosotros analistas, un órgano no es sino en relación al significante, al goce, la letra y la ley. Letra de la que solo sabemos por el significante y la lectura de ella ahí. Entonces se tratará de un órgano enlazado al goce que se puede leer en los efectos de discurso que produzca,
y la letra que diga de la posición subjetiva de cada uno de los integrantes del cártel. Entonces, el significante órgano en relación al significante cártel tiene un efecto. Nombra un modo de gozar atravesado por la ley que, articulado al trabajo, a la investigación, deja por fuera otros goces parasitarios para así proseguir en la tarea, articulado al análisis de cada uno de los participantes. Entonces, órgano haría de portavoz del producto de los integrantes de un cártel cada vez que den a leer el propio producto. Voy a dejar acá porque me parece que si no es muy extenso, y lo que quiero decir, y termino con esto, que tanto el cártel como el grupo de investigación, el cártel fundamentalmente porque es el órgano que forma parte de la estructura fundacional de nuestra escuela, pero ambos apuestan al barramiento, a que cada uno pueda tomar su palabra en el uno a uno, a que se trate de acotar lo máximo posible esos goces desenfrenados que no nos permiten escucharnos ni producir para hacer en pos del desarrollo del psicoanálisis, que es para lo que es esta escuela. Muchas gracias. Aurora Fabre. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? ¿Eh? Un poquito más alto. Bueno, sobre la vigencia del cártel. Bueno, agradezco al cártel de carteles y grupos de investigación que a través de Lili Lamosky me hizo llegar la invitación y que también recibí la comunicación de María Esther Guirao en su momento. Agradezco también a Comisión Directiva, y bueno, que ahora estamos acompañados por Alejandra. Bueno, agradezco la realización de estas jornadas, dado que hoy resulta imprescindible en acto trabajar sobre el lazo social. El cártel es un dispositivo inventado por Lacan como órgano de base de una escuela de psicoanálisis que da cuenta de la importancia que le dio Lacan al lazo social en la formación de analistas en la escuela y también en la permanencia, cultivando el saber hacer en el lazo. Bueno, este es el momento de cierre de una jornada sumamente productiva, donde la propuesta giró en torno a la pregunta respecto a la vigencia del cártel. Yo no recibí la invitación de grupos de investigación. En la escuela hemos venido trabajando acerca de este dispositivo, no solo en jornadas y congresos, sino en la praxis, en relación al PASE, como Lacan lo propuso, en carteles de dirección que ayer ubicaba Lili Donsis, que surgió en nuestra escuela, los carteles de dirección, y lo tomaron otras escuelas. Bueno, y en otros carteles, tanto para la entrada como para la permanencia en la misma. El término vigencia alude al periodo de tiempo en que algo tiene validez o sea actualidad. Pero el lenguaje espuma también otros sentidos, como vigor, valor, efectividad. He podido hacer algunas reflexiones a partir de mi experiencia como participante en carteles y como formando parte del cártel de carteles que llevó su producción en la jornada del 2015. En esa gestión nos planteamos abocarnos a trabajar en pos de la formalización de los grupos de investigación, habida cuenta que Lacan había afinado una formalización de los carteles y habíamos recibido ya esa transmisión, y que por lo tanto estábamos en el tiempo de ocuparnos de los grupos de investigación. Pero no lo hicimos en tanto nos encontramos como impas la función del +1 y otras cuestiones. Bueno, en cuanto a la función del +1, ayer hubo un precioso
panel que realmente se armó un debate sumamente interesante, que después en tal caso en la conversación lo retomamos. En el seminario 21, los no incautos yerran, había dejado Lacan en suspenso al multiplicar los nombres del padre. Dijo, hubiera producido embrollo y revoltijo en los analistas. Dijo, no podrán más que errar, pero mientras más nombres del padre haya, más se embrollarán. O sea, en ese tiempo Lacan estaba preocupado por los efectos de su transmisión. Venía preguntándose por el lazo y valorando el pertenecer. En RCU plantea la importancia de identificarse a un grupo y habla de la genialidad de Freud al desarrollar el concepto de identificación, ¿no? Pero dice, no digo por eso a que el grupo debería identificarse, deja allí un no dicho, ¿no? Y es muy interesante, digamos, porque a partir de esta cuestión va a plantear que reconoce que el punto de partida de todo nudo social, no dice nudo del sujeto, el nudo social se constituye por la no relación sexual como agujero, no de dos, al menos tres. Dice, incluso si ustedes no son más que tres, eso dará 4. O sea que habla de la encarnación del nudo en el lazo social, de las 3 consistencias mínimas. Y dice, por eso es necesario que sean 4, porque el cuarto es lo que soporta lo simbólico en un doble bucle hecho por el nombre del Padre. Pero coloca la siguiente pregunta: ¿cuáles serían las condiciones en que deberían darse las identificaciones? O sea, que plantea que el lazo es lo que llama, dice Lacan, lazo es lo que llamo la no relación sexual. Y a su vez lo relaciona con la nominación, que es, dice, la única cosa de la cual estamos seguros que hace agujero. En cuanto a la nominación, en Lin Su, en la clase del 16 de enero, refiere, digamos, justamente, por un lado, el final de análisis y la nominación como escritura de lo real, ¿no? Que produce el RCI anudado al cuarto, y allí trabaja, digamos, un saber hacer con el núcleo del sufrimiento, o sea, del síntoma, un saber hacer, o sea, un síntoma, que hace justamente, entiendo, a la lógica, la raíz de la lógica de lo colectivo, porque es un obrar con los otros en tanto radicalmente otros. O sea, yo me estoy refiriendo entonces a la vigencia, principalmente desde el punto de vista de lo que hace al vigor, al valor y a la efectividad. No tanto a la temporalidad o a la actualidad. O sea, en tanto trabajo, ¿no? Dice Lacan que en tanto trabajo de cada uno es, el trabajo de cada uno es transmitir cada uno lo que hace con el saber que la experiencia deposita. Esta transmisión nos permite situar la importancia que tiene en la escuela el trabajo en torno al lazo que hace a la lógica de lo colectivo, que en acto propicia el trabajo de carteles. Permite sostener una producción que amasa lo propio en el lazo. La escuela sostenida en los lazos hace a la producción de sus miembros en torno a la transmisión. Para Lacan, la transmisión es de falta, es castración. Podríamos decir que se trata de un saber agujereado que conlleva la pregunta propio de la docta ignorancia.
Considerar la vigencia en tanto vigor, valor y efectividad es sumamente, considero pertinente en este momento de predominio del discurso capitalista que ha devenido anarcocapitalista, que forcluye las cuestiones del amor, colocando al sujeto en posición de resto, de objeto de goce del otro, por la crueldad imperante, tanto en lo económico, que no da lugar a sujetos en condiciones vulnerables, así como destruyendo organismos e instituciones que hacen al sostenimiento de valores amasados históricamente en nuestra comunidad. Se ha tornado, por tanto, imprescindible que como ciudadanos y analistas nos comprometamos a seguir investigando sobre las condiciones necesarias para que el lazo social encuentre cauces más humanos, y esa sería su eficacia. Lacan dice en el Seminario de la Angustia que solo el amor permite al goce condescender al deseo. Podríamos considerar que el cártel es un dispositivo que genera condiciones para que circule el amor por la diferencia, propiciando lazos solidarios, no tanáticos. Esto sería el producto que da vigor para la tarea en común y de cada uno, o sea, eficacia que pone en acto lazos entre sujetos no masificados que puedan comprometerse en la transmisión del producto de nuestras investigaciones acerca del mismo en la extensión. En efecto, en nuestro campo, por ejemplo, hay una brutal arremetida con tratamientos que no dan lugar al inconsciente, sino a condicionamientos que aplastan la subjetividad, el rasgo singular en todos los órdenes, apostando a la consolidación de una masa fusional que apoye sin juicio crítico las arbitrarias decisiones de los gobernantes. Hemos venido verificando que el psicoanálisis tiene mucho para aportar en lo que hace al lazo social como efecto de las lógicas de lo colectivo, lógica que suplementa la lógica fálica, revistiendo las imperiosas necesidades de la vida con una laminilla libidinal que justamente hace al amor. En efecto, a partir de la categoría de imposible, el discernimiento que hace a lo simbólico ofrece herramientas para abordar lo real en relación al saber, pero no un saber cerrado, omnipotente, individualista, sino, por el contrario, un saber hacer con los otros. Esto es posible a partir de un simbólico pulsional de articulación de las tres dimensiones del decir. Se trata entonces del decir, de un decir comprometido, resonando en el cuerpo de cada uno con una posición ética. Nos estamos refiriendo a un saber hacer con los otros. Este dispositivo hace a la formación del analista en ese lugar entre la intención y la extensión donde se produce lo éxtimo, que hace a la clínica, a la epistenia, a la política de la escuela. Alejandra. Bueno, muchas gracias por permanecer todavía aquí a esta hora después de un largo sábado. Y muy contenta de compartir esta mesa con Cristina y con Aurora, porque me parece que estamos dialogando con los trabajos. Así que, bueno, agradecida a Liliana Lamosky que me cursó la invitación, a María Esther que la formalizó, y al Cártel de Carteles por la organización de las jornadas, que sabemos que es una tarea que a veces se vuelve como imposible, pero se logra, finalmente se logra y tenemos la constatación de ello en estos 2 días de intensas jornadas y de producciones tan interesantes, tan buenas. Bueno, llamé este texto El cártel lugar de transmisión. Recién Aurora hablaba algo de la transmisión, ¿no? Y vos también, Cris. Bueno, el cártel no anda solo.
Elegí esta formulación con cierto carácter apodíctico para introducir lo que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes. No anda solo. En primer lugar, porque requiere del funcionamiento sostenido de un andamiaje. La transferencia de trabajo que se constituye por efecto del lazo social entre analistas reunidos para trabajar alrededor de un tema. La transferencia de trabajo requiere de un desdoblamiento que gira en torno al acuerdo consignado sobre un asunto determinado y a la convicción que el mismo no totaliza las particularidades ni rasura el malestar que la vida del agrupamiento produce por estructura. En segundo lugar, no anda solo, dado que no hay cártel sin escuela, porque ésta ofrece la superficie necesaria para la inscripción de un nombre, puesta en acto de una estructura que junto al PASE y el seminario se instituyen como dispositivos fundamentales para la investigación, transmisión y avance del psicoanálisis. Cártel entonces articulado a una práctica y a una política de escuela. Cuando digo política, no me refiero específicamente a los carteles de dirección que funcionan en correspondencia con la gestión que lleva a cabo cada comisión directiva, sino a que son representativos del modo de concebir en una escuela, voy a tomar este sesgo, la transmisión del psicoanálisis. El cártel es un artificio donde es posible leer, cuando funciona, cómo se realiza el pasaje a la extensión y sus consecuencias. Pasaje que deviene del modo en que cada analista sostiene su posición en los análisis que conduce, como también su relación al psicoanálisis. La transmisión deducible de la intención vertebra la dirección de la práctica de escuela y constituye una política que no es cualquiera. Sostener los avances que se produzcan intrínsecos a una ética precisa, que pone al sujeto del inconsciente como objeto del psicoanálisis. De este modo, la política del psicoanálisis, en tanto es la del síntoma, se plantea indisoluble de sus fundamentos. Así, cártel, PASE y seminario se establecen como lugares donde es posible hacer transmisión de una experiencia. Transmisión que se efectúa en el cártel porque sus invariantes generan las condiciones para que sea viable que la palabra circule. Transferencia de trabajo, tiempo establecido de antemano, número de integrantes que no es cualquiera, la figura del plusan que determinan su especificidad. Hay cuestiones que son indicativas de posibilidades que hacen factibles que el grupo devenga cártel. Por un lado, que haya abertura disponible para que la lectura de las crisis de trabajo se realice y por otro, que sea permeable la convivencia con la alteridad, en tanto el otro porta lo irreductible de su ser, que a veces puede consolidarse en un impedimento difícil de horadar. Si la tarea que se determina por la transferencia de trabajo no obtura la falta en el saber, hace viable la transmisión al cártel y del cártel a la escuela. Por eso el cártel no trabaja solo. La estructura de este dispositivo asegura un marco simbólico para los fenómenos imaginarios que se despliegan cuando la tarea prosigue, para que en los límites del discurso emerja lo real. Dimensiones por leer en su funcionamiento, pues esta instancia a veces es soslayada y retorna en el mejor de los casos sintomáticamente. En este sentido es que también sitúo una lógica necesaria para que eso ande, la del tiempo que APRECU remite a la lectura analítica de la práctica misma.
los tres del tiempo lógico. Instante de ver, tiempo de comprender y momento de concluir hacen a la experiencia misma. Por eso decimos que el cártel, como voz nebisagra de la intención-extensión, soporta una torsión que sitúa por esta causa una topología precisa para su puesta en acto en el espacio de la escuela. Ahora bien, también sucede que como las cartas no están echadas de antemano, un agrupamiento pequeño puede nombrarse cártel y no escucharse allí efectos de transmisión. Estos efectos requieren de un pasaje particular para que en una topología de retorno el producto de cada uno devenga resto y se relance como causa. Sitúo aquí la singularidad participante respecto de la relación al saber que cada integrante soporta y la emergencia del deseo que se transfiere a la práctica del cártel, aunque éste a veces pueda ser demandado a sostener el lugar del ideal. Es en este sentido que podríamos hablar de una mística del cártel al que se le pide que responda per se, garantizando sus resultados al amparo del dispositivo. Como su dispositivo contradice lo eterno porque hay permutación, también es que podemos encontrar otra variable que enhebra el pasaje a la extensión, la contingencia, categoría que renueva la escritura de la garantía de lo que no hay. A veces la figura del otro, con mayúsculas, garante de la verdad, puede volverse necesaria para el funcionamiento del cártel, encarnado en el Plusán o en la escuela misma. Es en este sentido que el cártel pone a prueba la eficacia analítica, la relación singular al goce y a la castración que cada integrante porta sin saberlo. Si nada está predeterminado ni establecido, digamos que es necesario que se cuente con el deseo sostenido y el resguardo por la transferencia de trabajo, ya que el grupo acecha cada vez que la tarea se tensa o se detiene por alianzas o liderazgos. Recordemos que Lacan define al grupo como lo que se añade de obscenidad imaginaria al efecto de discurso, ya que ahí radica lo imposible que funda al grupo psicoanalítico, a saber, lo real. Cuando el hacer grupo se perpetúa, se abroquelan goces que desgastan y agobian porque burocratizan la tarea, incidiendo como transferencia negativa en la extensión. Se produce entonces una devaluación del discurso analítico, aplastando la producción y desalentando el entusiasmo. Son los tiempos donde acosa la inercia y el estancamiento, imperando el no quiero saber nada de eso. Si esta desmentida toma la escena, resulta indispensable abrir un tiempo de interrogación. Paso necesario para que podamos realizar una clínica del cártel y, si es posible su rectificación, generar las condiciones para la redistribución de los goces y orientarse por la función deseante. Si así fuere, la experiencia toma la vertiente analítica para que una vez más podamos encontrar los puntos de anclaje con la intención, aunque estableciendo sus diferencias, ya que no hay análisis de lo colectivo. No obstante, el cártel redobla la apuesta al discurso analítico porque lo echa a andar para que el lugar de la causa se localice y motorice la tarea. El nudo social en el que el cártel descansa se sostiene de la no relación sexual como agujero que fundamenta la estructura, como todo lazo social. De este modo, podemos no solo escribir la relación sexual que no existe, intrínseco al cártel, sino también lo imposible en la extensión. Por eso el cártel, si ha devenido cártel, puede hacer transmisión de ese imposible.
Para concluir, me parece oportuno poder situar a partir de la legalidad que requiere su engarce instituyente. También el cártel, por ser un dispositivo, tramita lo institucional que requiere una escuela, porque, como dice Espósito, hay una relación enigmática entre institución y vida humana, imbricadas en un mismo movimiento y figura vital. Entiendo esta formulación que esa relación enigmática recrea que no todo podrá institucionalizarse, porque siempre habrá no solo lo que resta por venir, sino también lo inacabado de institucionalizar. En 1980, al final de sus días y habiendo disuelto su escuela, Lacan continúa convalidando al cártel para el funcionamiento institucional, al decir que alcanza con no ponerle obstáculos y vectorizarlo. Pero como decíamos al comienzo, el cártel no anda solo, depende de la responsabilidad de los analistas, necesita de los otros. Quizás este invento lacaniano pueda también responder en la extensión como artificio ante lo que no hay y si funciona de tanto en tanto producir efecto sujeto. Por ello, y aunque el saldo sea estrictamente particular, al pasar a la extensión, pueda realizar un aporte enriquecedor al progreso de la vida colectiva. Gracias. Pasamos a las preguntas, si es que hay. Lili Dons. Hola, buenas tardes, gracias a la mesa. No, está bien, espero. Gracias a la mesa, muy lindos trabajos, como para terminar comilfo la jornada. Quiero hacer una pregunta breve a cada uno, ¿no? Voy a ir por orden de cómo fueron hablando. Cristina, me llamó la atención un detalle. Cuando se planteó en la escuela seguir, digamos, la proposición que vos no mencionaste, pero que va de suyo en tu trabajo, cártel, pase, seminario. Pero vos agregaste algo, AME, nominación. Entonces me gustaría conocer, digamos, porque tal vez esté y yo no lo sepa y por ahí me lo pueden aclarar, me lo podés aclarar, si las nominaciones de AME, si digamos los conjuntos que están trabajando el tema siguen esta línea que vos planteás como cártel o como conjunto, bueno, que sería para otro día, otro tema, ¿no? Pero me llamó la atención, si tenés ganas de decir algo más, pues seguro hay algo ahí que puede ser muy interesante en este agregado que haces a pase, cártel, seminario, nominación y AME. Esto es novedoso. Bueno, primera cuestión, gracias Cristina. Aurora, me pareció muy interesante tu trabajo porque advertí, y ahí va a ir una pregunta, claramente en tu texto, con el que coincido de pe a pa, además en muchas de las cosas que valientemente propusiste, que es lo opuesto al soliloquio, que estás planteando justamente el efecto de trabajo, ¿no? Cuando decís, se trata de trabajar con otros, lo dijiste de una manera mejor incluso, de trabajar con otros, de atravesar la posibilidad de trabajar con otros. Y ahí recién me di cuenta, ¿no?, de que hay algo respecto de lo que vos planteás en la extensión de la comunidad, no solo la extensión referencial, sino en la comunidad, digamos, esta apertura que estás haciendo y de pasaje de lo íntimo a lo éxtimo. Por eso dije comunidad. ¿Tenés ganas de decir algo más? Bienvenido. Y Alejandra, en la misma línea respecto de la cuestión de la transmisión que vos planteás.
o que te dedicaste, digamos, a trabajar muy bien, ¿cuándo podríamos pensar en la transmisión y cómo el cártel podría ser un excelente dispositivo, artificio, instrumento, como quieras, para plantear la cuestión de la transmisión? Y vos decías, para eso diste dos condiciones. Uno, que haya permeabilidad, como que esa permeabilidad está indicada. Dos puntos, esa es mi pregunta. ¿Cómo indicaríamos esa permeabilidad? Si tiene que ver, claro, con una política de escuela, si tiene que ver con el análisis del analista, ¿cómo lo abrirías? Estoy de acuerdo, creo que es muy importante tu trabajo en ese punto. ¿Se puede cerrar por falta de permeabilidad o se puede abrir a la extensión y a la transmisión si esa permeabilidad se produce? Bueno, si tenés ganas de contestar algo, bárbaro. Hola. Bueno, primero que nada, el agradecimiento a las tres. Quería decirles que después de escuchar muchos de los trabajos, con las tres acuerdo en casi todo, lo que dicen, me quedan preguntas que yo quisiera dejarlas, si las consideran como tales, ¿no? Para seguir pensando. Yo entré a la escuela cuando todavía no se había fundado Convergencia. Entonces entré a trabajar en carteles, cuando fue en su momento carteles de dirección y durante mucho tiempo, y carteles para trabajar. Es la forma que a mí más me agrada seguir trabajando, inclusive a esta altura de mi vida y de mi formación. Y a mí me llama la atención que a partir de la fundación de Convergencia, en cuya reunión fundacional estuve en el 97 y el 98 en Barcelona, empiezan a aparecer los grupos de trabajo en Convergencia. Y digo, ¿por qué será, ¿no?, que el trabajo de carteles en la extensión, con un propósito que a mí me gustó mucho, que fuera no quedarse en el aislamiento de las instituciones, en la endogamia de las instituciones, eso hizo que se fundara Convergencia. Sin embargo, el dispositivo cártel no se usa en la Convergencia, sí los grupos de trabajo. Y la otra pregunta sería, ¿se considera, es una pregunta, no tengo la respuesta, ¿se considera que el dispositivo del cártel es para los comienzos de la formación? No digo, porque no sé si hay muchos de los que están más formados en la escuela que forman parte de carteles de trabajo, inscriptos en la escuela, no sé si puede ser que estén inscriptos en otro lado. Y sí, están en muchos grupos de trabajo de la Convergencia. Para mí es una incógnita. Y para terminar, quería decir que mientras podamos pensar que el cártel es una función, que desde la lógica se escribe F, X entre paréntesis, como dijo Lili ayer, X es una incógnita, y esa incógnita es un lugar vacío. Mientras lo podamos pensar así, habrá cárteles en cualquier dispositivo. No, pero contestemos porque es muy largo, si no. Sí, sí. Bueno, yo. A ver, Lili, si te entendí lo que me preguntabas. ¿Cómo? Sí, dale. No, pero yo no hablé en relación a la proposición del 9 de octubre, ahora te entendí. Misma línea, fíjate en el texto,
Cártel, no está en la proposición, pero está en la escuela. Está en la escuela, eso. Cártel, pase, seminario, sí está en la proposición, pero también está en la escuela, vale. Y agregaste AME nominación. Entonces, quisiera conocer tu opinión a propósito de esta inclusión que haces. Por ahí fue una casualidad que lo dijiste, un azar, pero si además tiene algún sentido el trabajo de AME, la cartelización, si es que apuntabas a eso. Bueno, te voy contestando. Exactamente, que Cristina agrega algo en los jurados, por ejemplo. Bueno, es el jurado, fue un modo por ahí fallido de decirlo, los jurados. Pero yo lo que me refería y trataba de transmitir es que en las actas, lo que venimos trabajando en las actas, yo estoy en un grupo con Ana Deckman y Juan Pablo Capdeville, que estamos revisando todas las actas y el estatuto de fundación hace más de 50 años y todas las actas a posteriori de la refundación. Ahí se propone como órgano fundamental de la estructura de la escuela al cártel, al pase y a la nominación de AME. A eso me refería. Y después... Sí. Bueno, claro, digo lo que digo, te contesto, digo que me refiero a los jurados, obviamente, al jurado de pase y al jurado de AME. Esos forman parte de lo que es el órgano estructural de nuestra escuela. Ahora, si los pensamos desde la estructura de los conjuntos, por ejemplo, por la extensión, podemos poner como extensión el cártel, el grupo de investigación, los jurados de pase, el jurado de AME, los seminarios. Si lo pensamos desde la intención, en la teoría de conjuntos, ¿no? Podemos pensar el pase, ¿no? Y el AME que hacen el análisis del analista. Y al cártel como un articulador entre el análisis en intención y el análisis en extensión. No sé si te respondí. ¿No te respondí? Bueno, lo seguimos hablando. Y en cuanto a lo que decís, Irene, me parece muy interesante y válido lo que vos decís. Pero de lo que yo recuerdo en las actas fundacionales de Convergencia también, porque yo he estado, hay la posibilidad de trabajar en carteles, no solamente en grupos de trabajo. A veces la gente los toma, esos grupos de intercambio, como carteles, y otras veces se reúne solamente como grupo. ¿Por qué? No lo sé, pero quedó, y es cierto lo que vos decís, muchas veces queda por fuera la posibilidad de caracterizarse a trabajar en conjunto. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, y Aurora, ¿qué dice? Bueno, Lili, te agradezco esta pregunta que vos, planteabas, ¿no? Me parece que yo creo que sí, que el psicoanálisis nos aporta herramientas para operar en la intención y en la extensión. Acá hablaba justamente Alejandra de ese lugar de bisagra. Creo que cuando Lacan en el 18 creo que trabaja lo éxtimo como la posibilidad de alojar lo exterior en el interior, ¿no? Y al mismo tiempo de colocar lo que se va trabajando, digamos, en el lazo con los otros, en la obra con los otros. Creo que es una posición, es una función donde cada vez que hablamos con los otros, o sea, ahí hay algo que se anuda, digamos, en un saber hacer obrando con los otros.
Y creo que es una transmisión en acto que hace que podamos llevarlo a los espacios donde vamos, ¿verdad? Me parece que es algo que se transmite, es una posición que tiene que ver, digamos, con lo que también traía Alejandra, ¿no? Una transmisión, que es transmisión de la falta que da lugar al otro en su radical otredad, ¿verdad? Y creo que eso es algo que se transmite y que retorna como mensaje en forma invertida y que va haciendo lazo y va tejiendo lazo con los otros, digamos, cuando puede operar una transmisión, una posición de falta, ¿no? Y me parece que se generan en los distintos lugares, en las instituciones, en los lugares por los que uno transita, digamos, ¿no? Son funciones. Ayer, digamos, ustedes fue precioso el trabajo que hicieron ustedes en el panel de ayer, ¿no? Donde justamente hablaban de funciones, ¿no? Y acá traen como ese lugar X que se porta, que se lleva, y es la capacidad también de asombro con lo que puede aportar el otro en su radical otredad, ¿no es cierto? Bueno, esto. Bueno, retomando un poco esto último que traías, Aurora, también, creo que la posición respecto de la castración pasa al lazo y de alguna manera pasa al lazo en la extensión, porque deviene de lo sucedido en la intención. Estamos hablando del agrupamiento de analistas, o sea, de lo que sucede en una escuela, que es nuestro ámbito de trabajo y de práctica psicoanalítica en la extensión. Entonces, ¿cómo se produce la transmisión? ¿Por qué hay transmisión? Yo creo que hay dispositivos que sostienen la posibilidad de vehiculizar la transmisión, como el cártel, el pase y el seminario, porque también la posición del enseñante hace viable que haya transmisión o no haya transmisión. Entonces, creo que la posición respecto del saber y de la castración es fundamental, es central para que sea posible que haya efecto de transmisión. Me gusta decir efectos de transmisión. La palabra permeable, la verdad que no sé de dónde me salió, no es muy psicoanalítica, que digamos. No, pero me refiero, y me parece que está enlazado con esto, ¿no? Porque es la disponibilidad a poder recibir del otro esa radical otredad de la que hablaba Aurora, y es la posibilidad de sostener una posición en ese lugar analizante, como decía Lacan cuando tomaba la palabra. Bueno, hasta ahí, pero me parece que estamos hablando, también Cristina habló en su trabajo de la cuestión de la transmisión y de lo que hace posible el órgano de base de una escuela. Y me parece interesante lo que traes, pero pensaba una cosa muy sintética, muy breve. Que el cártel está, por eso yo decía, el cártel no anda solo, porque está anudado en una escuela. No hay cártel sin escuela. Entonces, la convergencia es un movimiento de instituciones que trabajan en una relación de horizontalidad para propender al porvenir y al sostenimiento del psicoanálisis. Entonces, ¿cómo pensar el cártel enlazado a un movimiento? No tengo ni idea, me parece que se deduce de su estructura misma la conformación de grupos de trabajo. No sé, lo seguimos porque no sé cuál sería la otra opción que vos planteás. Bueno. Hay una pregunta. Yo puedo agregar Alicia algo. Rita Lescano. Perdón, ¿puedo agregar algo antes de la pregunta? Irene,
yo las veces que trabajé en cártel, en Convergencia, inscribimos el cártel en cada una de las 3 instituciones. Fue necesaria una inscripción en cada escuela o institución. Eso tiene una marca simbólica y marca la castración. Fue necesario eso. Incluso cuando se trabaja con grupos de trabajo en Convergencia, se hace pública una inscripción en lo que es la nómina de grupos que están trabajando y se hacen públicos en la revista de Convergencia, o sea, en la lengua. O sea que es necesaria una inscripción en la página, y no solamente, sino también al final de la lengua, en la última hoja de la lengua, se hace una inscripción de cada grupo, y si también hay un cártel se lo pone. O sea que es necesaria la inscripción, que es una marca simbólica que dice de la falta. Esto quería agregar. Alicia Rita Lescano, te damos la palabra. Sí, muy rápido para una interrogante que tengo y que creo que el psicoanálisis también lo tiene, que es la transmisión en psicoanálisis. Y en la mesa dieron algunas, o por lo menos escucho, algunas líneas. Por ejemplo, el cártel pone vaya al saber como poder y al goce. La transmisión en psicoanálisis es de la falta. Si la transmisión es de la falta, y pensar cómo podemos transmitir, cómo se transmite una experiencia, si lo que se transmite en psicoanálisis es experiencia. Esto relacionado con el sujeto supuesto saber, esa docta ignorancia. Entonces, este gesto cusiano, ¿cómo responde o cómo responderíamos a cómo es posible la transmisión en psicoanálisis? Bueno, estas líneas que fui tomando, que fui escuchando en la mesa, vienen a abrir más interrogantes, bueno, a complicarlo tal vez más. Bueno, esto quería compartir. Estaba Piazza antes. Una reflexión rápida porque no damos ya más para más, ¿no?, por la hora. Pero algo que escucho y no me termina de cerrar es la oposición que se establece sistemáticamente entre grupo y cártel. Y el cártel en realidad viene a dar cuenta de los efectos de grupo y no dar una respuesta al grupo. Cuando Lacan propone el artificio, el dispositivo, y ya ahí hay diálogo, hay diferencia de opinión, dispositivo o artificio, no es para oponer eso a lo que es una forma, si se quiere, ancestral de constitución del agrupamiento humano, que a veces tiene efectos terribles, como la fratria tiene efectos terribles, y otras veces es una genialidad del ser humano o de la ser humanidad que permite superar dificultades, acercar divergencias, diferencias y producir creatividades colectivas. Entonces, casi hasta podría ser motivo para una jornada y me gustaría proponerlo, aunque
no suceda nunca, esto, ¿no? De grupos y cárteles, porque recién se escuchaba, y es cierto, en Convergencia yo estuve cuando se estaba, no pude viajar a la fundación de Convergencia porque no tenía plata para el viaje. Para mí era una época difícil económica. Pero estuve al tanto de cosas que se proponían, y es cierto, había grupos de investigación y había también propuestas de cárteles. Y bueno, y a esto se generaba una serie de dificultades institucionales, porque se proponían desde distintos encuadres institucionales. Y éramos todos psicoanalistas lacanianos, tratando de defender la existencia de un modo de hacer el psicoanálisis en un mundo que tenía cierta hostilidad. Ahí se creó la Convergencia. Pero bueno, solamente... Y grupos de arte llevábamos cuadros también. Sí. Hubo mucha creatividad porque no se hacían oposiciones sancionatorias, o sea, no era no al grupo, sí al cártel. No, lo que se trataba siempre, hasta donde yo escuché, era de superar los efectos nocivos del grupo. Pero el grupo es algo que viene desde la época de las cavernas, así que tengamos cuidado cuando trabajamos el tema grupo, cómo lo trabajamos y qué queremos decir. Es mi opinión. Quería decir algo respecto de la transmisión, que bueno, que justamente yo tocaba así un poco, no me detuve en eso, la cuestión de lo imposible en la extensión. Entonces me parece que la transmisión tiene que ver con esa posibilidad de poder encontrar lo inacabado, ¿no? La inexistencia, lo que no hay, lo imposible de saber, porque si no podemos pensar que hay transmisión ad integrum, ¿no? Cosa que va en contra de cómo nosotros pensamos la relación al inconsciente. Entonces, pensaba que se transmite justamente lo imposible de saber y lo imposible de totalizar. Cuando eso se transmite, hay transmisión, efectos de transmisión, decía yo, ¿no? Y Leopoldo, qué suerte que no te cierra. Quiere decir que estamos por el buen camino, que no te cierre. Y no sé si hay tanta oposición entre grupo y cártel, porque el cártel es un pequeño grupo. Y sí, también puede haber grupo entre analizante y analista. Entonces, en la relación al otro se constituye el grupo. Ahora, después las derivaciones y los efectos que se produzcan ahí dependerá de las situaciones, pero ni idealicemos el cártel ni demonicemos al grupo. Es un poco lo que yo quise transmitir hoy en un momento. ¿Puedo? Bueno, yo celebro especialmente en estas jornadas que se haya hablado de esta manera, en el sentido de hablar todo el tiempo, insistir en el efecto masa y en la posibilidad de advenir a la función de +1. Es decir, que no hay garantías ni algo del orden de lo dado, ni consistencia del ser. Pero ahora, en el final, que aparece este tema de la transmisión y de la constitución o no de un cártel como dispositivo dentro de la escuela, yo creo que se abre otra dimensión a pensar. No es solo la relación de cada uno a la experiencia del inconsciente, o no a la experiencia del inconsciente, sino algo que a veces me parece que lo institucional mismo trae aparejado como dificultad, que es cómo hacer con eso que es del orden de la tradición. Digo, poder diferenciar lo que es transmisión de algo necesario también, que es la tradición, pero que me parece que a veces constituye un gran obstáculo, ¿no?, para la transmisión. Bueno.
Minasan, konnichiwa. Otsukare-sama desu. Los saludo así, en sintonía con nuestra actividad del jueves con la escritora Alejandra Camía. Llegamos finalmente al final de las jornadas. Fueron 2 días con un programa muy intenso. Hubo mucha producción, con textos que dieron lugar a intercambios muy interesantes. Nuestra escuela está cartelizada, propicia los carteles y nos debemos siempre una lectura acerca de ello. Cada 2 años, estas jornadas son el espacio para detenernos a pensar acerca del funcionamiento de los carteles en general y los de dirección. Interrogarnos acerca de la vigencia y cómo funcionan los carteles y los grupos de investigación hace a nuestra formación como analistas y da cuenta que no hay avance del psicoanálisis sin otros. Siempre es con otros, en el lazo con otros. Junto con el sintoísmo, el budismo ha tenido una profunda influencia en la cultura y en la lengua japonesa. El japonés tiene una gran cantidad de expresiones de uso frecuentes, formales y no tanto, que implican cortesía, reconocimiento y agradecimiento, más allá del simple gracias. Y en todas ellas se enfatiza el reconocimiento del otro. Otsukare-sama, que fue la frase con la que los saludé recién, no solo es una expresión de agradecimiento, es de esas expresiones de difícil traducción, como nos decía ayer Alejandra Camía, porque además su significación varía de acuerdo al contexto en que se la utilice. Tiene en su escritura lo que podemos traducir literalmente como cansancio o agotamiento. Tsukare, porque es una expresión que reconoce no solo el cansancio físico, sino el esfuerzo realizado. Pone en valor el trabajo del otro. Es una forma de reconocimiento que implica también respeto, empatía y validación del esfuerzo ajeno. En el cierre de estas jornadas, agradezco al Cártel de Carteles y Grupo de Investigación su organización. Las quiero nombrar a cada una: María Bruno, Irene Gil, María Esther Guirao, Liliana Lamosky, Esther Mano, Mirta Pacín, Marta Garber. Y hacer una mención a la hermosa ilustración que Irene Gil nos compartió para el flyer de difusión. Obviamente, para que todo esto se pueda realizar, va mi reconocimiento también a Carlos Marcos, nuestro bibliotecario, obviamente a Analía Zambón, nuestra secretaria, también a Isabel Conde, Emiliano Blache y Silvana Ramírez. Y para todos ustedes, todos los que participaron compartiendo sus textos como testimonio de la experiencia en carteles o productos de ellos, y también a los que con su presencia aquí en nuestra casa o bien virtual por Zoom participaron escuchando, comentando o abriendo interrogantes, a todos y a cada uno, Otsukare-sama.